Si por la misericordia del Señor excavamos un poquito, nos detenemos para considerar en oración cuál es el verdadero significado de asirnos de la cabeza y cómo podemos asirnos de la cabeza, entonces recibiremos la luz. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Colosenses, consideraremos una frase muy interesante que aparece en el capítulo 2, versículo 19, que nos dice de esta manera: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Pues bien, es probable que nosotros hayamos leído este versículo varias veces en el pasado y que estemos de acuerdo con lo que nos dice. Sin embargo, ¿será que alguna vez nos hemos detenido a considerar el significado de lo que es asirnos a la cabeza? ¿Por qué este versículo no nos dice más bien que debemos asirnos de Cristo? Bueno, la respuesta es que la mayoría de nosotros damos por sentado lo que dice la Biblia. Aunque existen ciertos pasajes que son nuestros favoritos y los comprendemos hasta cierto punto, no obstante, la mayoría de las veces aceptamos lo que dice la Biblia sin preguntarnos nada. Tal vez nunca hemos tenido el interés de indagar en oración cuál es su significado correcto. Por lo tanto, en este mensaje indagaremos y buscaremos con mucha oración el significado correcto de este pasaje que es tan crucial en Colosenses 2:19. Este mensaje se titula Asirnos de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. Y hemos invitado una vez más al programa a Jameson Chen para que nos ayude en nuestro esfuerzo para presentar la revelación apropiada y completa de las Escrituras. Saludos, Jameson. Es muy bueno estar de regreso para este mensaje tan maravilloso y crucial. Usted tiene razón. No debemos dar por sentado ningún pasaje de la Biblia. Necesitamos indagar y en especial necesitamos orar para poder comprender el significado verdadero de cada frase de la Biblia. Y en especial debemos hacer esto con las epístolas de Pablo, que son tan profundas en cuanto a la revelación para conocer y experimentar a Cristo. Jameson, sin duda, las epístolas de Pablo son muy profundas, pero a la vez nos guían para que podamos adentrarnos en este territorio inexplorado, que es la experiencia del Cristo todo inclusivo como nuestro todo. Este cuadro de Cristo presentado en Colosenses nos acompañará el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Sin duda, este es un cuadro tremendo. Necesitamos profundizar en la experiencia de Cristo y, como usted dijo, Pablo es nuestro guía. Necesitamos que nuestra capacidad para experimentar y disfrutar a Cristo se expanda. Queremos animar a todos los que escuchan este mensaje para que estudien este versículo teniendo cuidado del contexto. Los demás versículos que están antes y después del versículo 19 también son muy importantes. En los versículos del 16 al 19 del capítulo 2 de Colosenses se nos dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Que nadie, con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles, os defraude, juzgándoos indignos de vuestro premio.
hablando constantemente de lo que ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en la carne y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. En mensajes anteriores vimos muchos ejemplos de cómo Witness Lee siempre se rehusó a dar por sentado la Biblia, y este mensaje no será una excepción. ¿Verdad, Jameson? Así es, Víctor. Estos mensajes marcaron un hito en el ministerio de Witness Lee. Siempre me ha sorprendido su profundidad y conocimiento de la Biblia. Muchas veces me he preguntado cómo pudo él comprender las cosas de una manera tan profunda y cabal. Pienso que la respuesta es que nunca dio nada por sentado. Él jamás se quedó en la superficie, sino que profundizó en todas las palabras y frases de la Biblia con mucha oración para hallar su significado apropiado. Nadie puede comprender la Biblia valiéndose de su inteligencia natural. La única manera de comprender el significado apropiado de las Escrituras es contactando el Espíritu que está en nuestro espíritu mediante la oración para recibir la revelación divina. Esto fue exactamente lo que hizo Witness Lee, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer para que podamos entrar en sus significados tan profundos. Gracias, Jameson. Bien, estamos listos ahora para iniciar el primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Colosenses. Nosotros los cristianos, sin ninguna excepción, todos nosotros damos por sentado lo que dice la Biblia con mucha facilidad, o cuando leemos y estudiamos algunos de sus versículos. Al leer que debemos asirnos de la cabeza, ¿qué pensamos? Simplemente que debemos asirnos de la cabeza. Asirnos de la cabeza es asirnos de la cabeza. Nunca profundizamos. Leemos versículo tras versículo y tenemos por costumbre dar por sentado lo que dice la Biblia. Pero si por la misericordia del Señor excavamos un poquito, nos detenemos para considerar en oración cuál es el verdadero significado de asirnos de la cabeza y cómo podemos asirnos de la cabeza, entonces recibiremos la luz. Esta frase, asiéndose de la cabeza, me molestó mucho por mucho tiempo, por muchísimos años. No podía comprender cuál es el significado verdadero de asirnos de la cabeza. Esto es, ¿qué es lo que significa en nuestra experiencia? ¿Qué cosa significa asirnos de la cabeza? Si queremos conocer el significado apropiado, primero debemos mirar con atención los versículos 16 y 17, donde Pablo nos dice que Cristo es el cuerpo de todas las cosas positivas. Es decir, que Él es la realidad de todas las cosas positivas para que nosotros las disfrutemos. Y luego debemos avanzar a un nivel más elevado para comprender que Cristo, este mismo Cristo, quien es la realidad de todas las cosas positivas, es la cabeza del cuerpo. Así que, para que podamos comprender el significado de asirnos de la cabeza, debemos saber primero en qué consiste disfrutar a Cristo como la realidad de todas las cosas positivas y hacerlo diariamente. Debemos disfrutar a Cristo diariamente si queremos asirnos de Él como la cabeza. No existe otra manera de asirnos a Él. ¿Alguna vez habían visto que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas? Pero este es el primer piso. Y el ser la cabeza es el piso más alto. Pablo da un gran salto desde el primer piso hasta el último piso y nos lleva desde la experiencia más básica de disfrutar a Cristo como nuestro todo hasta la cumbre en donde podemos asirnos de Cristo como la cabeza. ¡Vaya!
Oh, en el primer piso estamos acá disfrutando a Cristo. Oh, aleluya, disfrutamos a Cristo. Cristo es mi comida, Cristo es mi bebida, Cristo es todo para mí. A medida que disfrutamos a Cristo como nuestra comida, como nuestra bebida, como nuestro aire y nuestro todo, vamos ascendiendo en el ascensor especial, en el ascensor espiritual y divino, hasta llegar al piso más alto, donde nos hacemos de Cristo como la cabeza. Bueno, Jameson, acabamos de subirnos al ascensor divino y celestial que nos conduce desde el primer piso hasta el último piso. Hemos leído los versículos que están antes del versículo 19 y ya tenemos la clave para poder asirnos de Cristo como la cabeza. No obstante, quiero que reforcemos este punto y le pido que, por favor, nos conecte el asunto de disfrutar a Cristo con el asunto de asirnos de Él como la cabeza. Para poder hacer esto, necesitamos considerar el contexto del versículo 2:19, que nos habla de asirnos a la cabeza. En los versículos previos, vemos que Cristo es la realidad de todo en nuestra vida diaria, semanal, mensual y anual. Cristo es la realidad de la comida, de la bebida, de los días de fiesta, la luna nueva o los sábados. En otras palabras, Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. Luego, Pablo nos dice que aquellos que buscan defraudarnos del disfrute de Cristo no se aferran a Él como la cabeza. Por lo tanto, podemos ver en estos versículos que existe una relación estrecha entre disfrutar a Cristo como la realidad de todas las cosas positivas y asirnos de Él como la cabeza. Witness Lee vio esta conexión después de profundizar en la palabra con mucha oración. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asirnos de la cabeza? Pues bien, la manera de hacerlo es sencillamente disfrutando a Cristo como la realidad de todas las cosas positivas. A medida que disfrutamos de Cristo como la realidad de la comida, la bebida y de muchas otras cosas, entonces entramos en un ascensor divino, celestial y espiritual, que nos conduce al piso más elevado de la revelación divina. Allí en la cumbre podemos comprender que el Cristo que hemos disfrutado es la cabeza del cuerpo. La palabra cabeza nos introduce en la esfera del cuerpo de Cristo y nos saca de la esfera de disfrutar a Cristo de manera individual. Por consiguiente, nosotros tenemos que disfrutar a este Cristo maravilloso en todo momento, a fin de que podamos asirnos de Él como la cabeza del cuerpo de Cristo. Muchas gracias por este comentario tan acertado. Al inicio del mensaje hicimos una pregunta que quiero repetir de nuevo. ¿Por qué la Biblia dice asirnos de la cabeza en lugar de asirnos de Cristo? Si vamos a Efesios capítulo 1 del 19 al 23, podremos apreciar un pasaje similar o paralelo que nos puede ayudar para comprender el próximo segmento del mensaje. Allí dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo? Con estos versículos, regresamos de nuevo con Witness Lee para otro interesante segmento de este estudio vida. Adelante. ¿Por qué Pablo cambia de terminología después que da el salto del primer piso al último piso de la revelación divina? Primero dice que Cristo es el cuerpo, la realidad de todas las cosas positivas. Pero luego, en el versículo 19, habla de asirnos a la cabeza. Él cambia el título del cuerpo, o sea, la realidad, a la cabeza.
¿Por qué no dice asirnos a Cristo? Escuchen, queridos santos, cuando nosotros diariamente, de forma continua, disfrutamos al Señor Jesús, les digo, inmediatamente, esto hace que seamos conscientes del cuerpo. Cuando disfrutamos a Cristo cada día y de manera continua, no podemos seguir siendo individualistas. Todo lo que disfrutamos de Cristo, eso es algo de la cabeza. El propio Cristo que disfrutamos diaria y continuamente, finalmente es la cabeza. La cabeza. Él hará que seamos muy conscientes del cuerpo, nos hace cuerpo conscientes. Cuanto más disfrutamos a Cristo, más tendremos un deseo profundo por el cuerpo. Cuando era más joven, estos versículos me molestaban mucho, porque no podía comprender su significado. Me preguntaba cómo Pablo había podido componer estos versículos. ¿Por qué Pablo había saltado del primer piso al último piso de la revelación divina solamente en estos 2 o 3 versículos? ¿Por qué Pablo dio este gran salto partiendo de Cristo como la realidad de todas las cosas positivas para nuestro disfrute hasta llegar a Cristo como la cabeza? ¿Por qué? Aleluya. Hasta que la luz vino a mí. ¡Aleluya! La respuesta es que cuanto más disfrutamos a Cristo, más somos conscientes del cuerpo. ¿Por qué? Debido a que aquel a quien disfrutamos como nuestro todo es en realidad la cabeza del cuerpo. Y por tal motivo, nos damos cuenta que no podemos disfrutarlo de una manera individualista, sino que debemos disfrutarlo de una manera corporativa. En otras palabras, debemos disfrutar a Cristo como miembros del cuerpo. Por eso dice Pablo que si nos asimos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo recibe el rico suministro, entonces el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. El disfrute que tenemos de Cristo es el que nos mantiene a todos nosotros en unidad con los demás miembros del cuerpo. Es el disfrute que nos mantiene unidos. Cuanto más disfrutamos a Cristo, más amaremos a los otros. Cuanto más disfrutamos a Cristo, más amaremos a cada hermano y hermana de la vida de iglesia. Inclusive, amaremos a aquellos que nos parecen más difíciles de amar. Si disfrutamos a Cristo cada hora, a cada momento y continuamente, los hermanos se volverán, tan queridos y preciosos. Cuando los veas la próxima vez en la reunión, nosotros diremos, ese hermano es tan querido, es tan hermoso, cada uno de los santos es tan lindo, todos son preciosos. Los quiero tanto a cada uno de ellos. Amaremos a cada uno de los hermanos y hermanas y nos daremos cuenta que somos solamente un pequeño miembro, un miembro entre tantos miembros del cuerpo. Cada hermano nos parecerá hermoso y amaremos a cada uno de ellos porque estaremos conscientes de que solo somos pequeños miembros del cuerpo. El disfrute que tenemos de Cristo hace que Él sea la cabeza para nosotros. Pero si no disfrutamos a Cristo, Él jamás llegará a ser nuestra cabeza. Cuando nosotros disfrutamos a Cristo, espontáneamente se produce un resultado relacionado con el cuerpo. Entonces, Jameson, ¿podría usted explicarnos un poco más este resultado? Necesitamos darnos cuenta que todos nosotros tenemos la tendencia a pensar acerca de nosotros mismos y de nuestra relación con el Señor de manera individualista. Muchos de nosotros decimos, yo disfruto a Cristo para mí. Sin embargo, el disfrute que tenemos del Señor no es un asunto individualista, sino que es algo que se relaciona con el cuerpo de Cristo. Esto es algo que se relaciona con todos los creyentes como miembros del cuerpo. Como Pablo dice, el disfrute que tenemos de Cristo hace que Cristo sea nuestra cabeza. Si no disfrutamos a Cristo, no estaremos conscientes de que Cristo es nuestra cabeza. Aunque tengamos muchos conceptos respecto a Cristo, jamás pensaremos que Él es nuestra cabeza.
Si somos conscientes de la cabeza, entonces también seremos conscientes del cuerpo, debido a que el cuerpo y la cabeza son uno. Siempre que disfrutemos a la cabeza del cuerpo, tendremos una preocupación por el cuerpo de Cristo y nos daremos cuenta que solo somos miembros del cuerpo. Nos daremos cuenta que vivimos como miembros de Cristo y no como individuos. Al disfrutar a Cristo, amaremos a todos los demás creyentes y nos gustará estar con ellos. Igualmente, nos gustará disfrutar a Cristo con ellos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la meta de Dios. Su meta no consiste en tener un grupo de individuos que disfrutan a Cristo, sino en obtener una entidad corporativa que satisfaga el deseo de su corazón de ser expresado en el universo. Pablo, en esta parte de la palabra, nos introduce en la esfera del cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza. Jameson, esta ha sido una explicación muy clara. ¿Qué tal si regresamos con Witness Lee por última vez para escuchar la conclusión del mensaje? Adelante. Chapter 1, verse 18. En Colosenses 1:18, Pablo dice que Cristo en resurrección es la cabeza del cuerpo. En su resurrección, Él es la cabeza del cuerpo. Antes de su resurrección, Él no era la cabeza del cuerpo. Y Efesios 1:22 dice que después de su resurrección y ascensión, Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Después que ascendió a los cielos, o sea, después de su resurrección, Él fue a los cielos, donde Dios el Padre lo hizo cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por tanto, que Cristo sea la cabeza es un asunto relacionado con la resurrección. Escuchen, cuando disfrutamos a Cristo, este disfrute espontáneamente nos introduce a la resurrección. El disfrute de Cristo nos salva de nuestro ser natural y terrenal. El disfrute del Cristo hace que no solamente no seamos naturales, sino que también no seamos terrenales. El disfrute que tenemos de Cristo nos introduce en la resurrección y la ascensión, lo cual significa que el disfrute de Cristo nos hace celestiales. Ahora bien, ¿qué significa asirnos de la cabeza? Asirnos de la cabeza significa estar en los cielos. Estar en los cielos es asirse de la cabeza. ¿Me entienden? Espero que me estén comprendiendo porque este es un lenguaje celestial. Cristo como la cabeza está en los cielos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar en los cielos? Si le fue difícil para los seres humanos llegar a la luna, imagínense cómo vamos a aterrizar en la cabeza. Todos tenemos que darnos cuenta que en resurrección, como la cabeza del cuerpo, Cristo es el Espíritu vivificante. Y por eso les di este versículo en 2 de Corintios 3:17a, donde dice, y el Señor es el Espíritu. Si Él fuera solo la cabeza y no fuera el Espíritu, nosotros estaríamos acabados, terminados, porque no podríamos tener contacto con Él, ni podríamos asirnos de Él de forma concreta. Pero aleluya, Él no es solamente la cabeza. Aunque Cristo es la cabeza con respecto a su posición, en nuestra experiencia, Él es el Espíritu vivificante. Él es el Espíritu. Además, en 2 de Timoteo 4:22 dice, el Señor, quien es el Espíritu, esté con tu espíritu. ¿No es esto maravilloso? En los cielos Él es la cabeza, pero en nosotros, en nuestro espíritu, Él es el Espíritu. ¿Qué significa asirnos de la cabeza? En primer lugar, significa disfrutar a Cristo. En segundo lugar, asirnos de la cabeza significa permanecer en los cielos. Y en tercer lugar, asirnos de la cabeza significa permanecer en nuestro espíritu. Gloria al Señor y aleluya por esta revelación tan maravillosa. Este Cristo,
quien es la cabeza de la iglesia y quien está en resurrección, hoy en día es el Espíritu vivificante. A pesar de que Él está en ascensión en los cielos, Él también está en nuestro espíritu. Por lo tanto, la manera de disfrutar a Cristo es permaneciendo en nuestro espíritu para contactarlo y disfrutar sus inescrutables riquezas. Al disfrutar a Cristo como el Espíritu en nuestro espíritu, espontáneamente estaremos en resurrección y en el tercer cielo. Y este disfrute que tenemos de Cristo no es para nosotros, sino para el cuerpo de Cristo. Muchas gracias por sus comentarios, Jameson. Cómo quisiera alargar el tiempo y sacar algunos minutos adicionales. Lamentablemente, ya se nos acabó y debemos terminar aquí. Gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. Ha sido maravilloso estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Witness Lee. Bueno, no queremos terminar este mensaje sin hacer una recomendación a todos los que nos están escuchando. Les animamos a leer el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses. Witness Lee dijo que en este libro se encuentra la revelación más elevada de Cristo en toda la Biblia. Por tanto, les recomendamos que lean el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses para que puedan comprender estos puntos tan maravillosos de una manera mucho más completa. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.